tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Médicos y Comunidad. Este es el programa del Colegio de Médicos Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos en la sede de la Confederación Médica de la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires, porque se van a llegar hasta aquí representantes de más de 20 organizaciones médicas de todo el continente para participar de la Asamblea de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe. Este no va a ser solamente un acto institucional, sino que vamos a escuchar las problemáticas en materia de salud pública, en materia de ejercicio de la medicina y además en temas que tienen que ver, por ejemplo, como la judicialización de la actividad médica. Así que quédense, acompáñenos porque esta es nuestra propuesta para el programa de hoy. Seguimos en Médicos y Comunidad, ahora estamos en el interior de la sede de la Confederación Médica de la República Argentina. Aquí es el escenario de la Asamblea de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, donde representantes de alrededor de 20 organizaciones médicas de diversos países de la región han estado debatiendo acerca de algunas problemáticas fundamentales y muy preocupantes. Una de ellas es las migraciones médicas, esto es el movimiento de profesionales que van de un país al otro para ejercer la profesión, y otro es la judicialización del acto médico. Vamos a escuchar ahora una entrevista que le realizó el doctor Omar Maresca al doctor César Palomino, que es el decano nacional del Colegio de Médicos del Perú. Él va a explicar un largo conflicto que tuvieron durante varios meses, que por suerte se ha superado, se ha solucionado, pero él va a explicar bien la naturaleza de este conflicto. Lo escuchamos. Cuéntenos un poquito cómo fue la situación que vivió el colegio y los médicos en Perú y cómo está actualmente la situación. Bueno, muy buenos días, un saludo a todos los colegas médicos de la hermana República de la Argentina. En realidad ha sido una situación durísima, ha sido una huelga médica nacional que ha demandado 150 días de paralización, que los médicos peruanos no hubiéramos querido tener. Sin embargo, frente a este modelo de pseudo reforma, que no es otra cosa que una privatización de los sectores públicos de la salud de mi país, los médicos tuvimos que alzar nuestra voz de protesta. Es lamentable que quien fue hasta hace poco ministra de Salud, una bachiller en ciencias sociales, que no pertenece para nada a la familia de salud, no ha sido médico cirujano, no ha pertenecido al ámbito de la salud, haya manejado pues un sector tan importante y que al final de cuentas haya tenido una altísima conflictividad, porque las huelgas en mi país no solamente han sido con los médicos, han sido con todos los sectores profesionales. ¿Qué cosa se pretendía hacer en el Perú? Se pretendía reducir al Estado un simple ente financiador y que cualquier prestador público o privado pudiera dar el servicio de atención a los pacientes. Estas experiencias a través de las famosas asociaciones público-privadas que ya han fracasado en España, en Chile, en Colombia, se quisieron insertar en mi país y de manera tan descarada, y disculpe el término, que inclusive los mismos empresarios españoles, que han salido incluso ahora cuestionados judicialmente en su país, han sido los que han migrado al Perú y han empezado a construir algunos hospitales para la seguridad social. Ahora, con respecto al punto de esta migración de esos empresarios que ha ocurrido en otras épocas en Latinoamérica, en otros sectores, ustedes han dado una excelente respuesta. ¿Y qué han logrado con esa lucha de 150 días? Fíjese, lo más importante para nosotros es que este proceso se revise, que hay una real y auténtica participación de los médicos en un proceso que, si bien es cierto es necesario reformular, hay que cambiarle la orientación. La salud no puede ser una mercancía, como se pretende hacer. En segundo lugar, quisieron, como en muchos países, quitarnos las cuotas. Querían cortar las cuotas de los médicos hacia su colegio médico del Perú y para todos los colegios profesionales, en un intento de desaparecer económicamente a las instituciones. No lo lograron. Los colegios profesionales nos unimos, y en esto me refiero no solo a los colegios profesionales de la salud, sino a otros colegios como el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Administradores, de Economistas, y pudimos hablar con nuestra premier, la señora Ana Jara, y hacerle entender que esta era una decisión ilegal y abusiva, y en menos de un mes tuvieron que retroceder.
recuperando las cuotas para todos los colegios profesionales. En segundo lugar, habían cuestionado la colegiatura. Incluso la ex ministra de Salud, Midori de Javish, había promovido la ilegalidad, el ejercicio ilegal de la medicina en el Perú, trayendo profesionales extranjeros, hecho ante el cual el Colegio Médico del Perú la denunció penalmente. Y felizmente que ese tema volvió a sus cauces. Cualquier médico que desee venir al Perú tiene que dar el examen de suficiencia, como es en todo país. En tercer lugar, la recuperación de los artículos que han derogado de la Ley de Trabajo Médico. Y permítame, a propósito de la reunión de Confemel en La Paz, en septiembre, se han ubicado 3 problemas comunes a nuestros países. Primero, están suspendiendo las colegiaturas, es decir, hay un libertinaje promoviendo que algunos médicos extranjeros lleguen al país en grandes volúmenes. En segundo lugar, suspendiendo las cuotas, los aportes, golpeando económicamente a las instituciones. Y en tercer lugar, penalizando, judicializando el acto médico. Y estos problemas se dan como una fórmula magistral para golpear a las instituciones médicas que nos oponemos a que la salud sea una mercancía, como pretenden hacer en estos modelos de reforma en el continente. Yo quería terminar agradeciendo también a los colegas de Argentina. El doctor Rubén Tucci y la directiva que lo acompañó estuvo presente en las movilizaciones que hicimos en el Perú, en esas movilizaciones masivas. Y le agradecemos la solidaridad que han mostrado, los comunicados conjuntos que hemos sacado y sobre todo la deferencia de que esta reunión de Confemel lleve el nombre del doctor Julián Cruz, un médico dirigente de la Federación que en pleno ejercicio de sus funciones fallece luego de dirigir una asamblea en los contextos de la huelga médica nacional. Yo creo que es importante que los médicos del continente nos unamos frente a estos modelos que, independiente del régimen político, económico que cada país tiene, tienen una clarísima intención de destrozar la confianza médico-paciente, privatizar la salud y destrozar las organizaciones médicas. Yo estoy seguro que los médicos nos vamos a poner de pie en el continente y vamos a saber recuperar la salud como derecho y también el sitial que la sociedad depara de nosotros. Seguimos en Médicos y Comunidad. Es el momento ahora de escuchar al doctor Sergio Izaza, que es el titular de la Federación Médica Colombiana, explicando la situación de la salud pública en su país. Vamos a escuchar la entrevista que le realizó el doctor Omar Maresca. La salud en Colombia es una máscara tras la cual hay algo encubierto. Totalmente. Se presenta el sistema de salud como si fuese realmente de salud, y lo que ocurre es que es un gran sistema de intermediación financiera, en donde los recursos, los dineros de la salud son entregados a compañías privadas, intermediadoras, con ánimo de lucro, que lo que hacen es primero garantizar que esos dineros den réditos lucrativos y lo que sobre, si acaso, lo utilizan en la prestación de los servicios de salud. Pero la política de estas entidades, de estas compañías, es precisamente la contención de costos para garantizar esos réditos de que les estoy diciendo. Estamos hablando de qué monto en miles de millones de dólares. Para unar, ¿verdad? Eso sería 46 millones de pesos, o sea, 46 billones de pesos dividido por 2.000, que vale cada dólar, 2.000 pesos. Entonces eso nos daría 23.000 millones de dólares al año. Es decir, que si a un colombiano distribuyéramos ese dinero, a cada colombiano le tocaría una unidad de pago por capitación de 1 millón de pesos. Somos 46 millones de colombianos, por 1 millón de pesos serían 46 billones de pesos, para que ustedes vean la proporción, el monto de esto. Y nos dicen permanentemente que esos dineros son finitos, que esos dineros no alcanzan, y con la ley 100 viene quiebra de hospitales públicos en primera instancia. La otra cuestión simultánea fue acabar con las dos instituciones que le podrían hacer contrapeso a los precios y contra los precios, que eran las dos instituciones estatales, el Seguro Social y las cajas de previsión. Perdón, cuéntenos un poquito lo que es la Ley 100. La Ley 100 o Ley de Seguridad Social, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, es una ley perdón, que fue diseñada y montada en 1993 para supuestamente dar atención a toda la población.
Entonces, es una ley que se fundamenta en los principios de solidaridad y en equidad y en cobertura universal, fundamentalmente. Sin embargo, ninguno de estos tres principios se ha dado. ¿Por qué? Primero porque desde el comienzo existieron dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, pero cada régimen tenía un plan de beneficios diferente. Entonces, si yo tengo dinero para aportar al sistema, recibo unos beneficios de una lista así de grande. Pero en los primeros tiempos, hasta hace 2 años, los que no tenían para aportar al sistema, que pertenecían al régimen subsidiado, o pertenecen al régimen subsidiado, recibían un plan de beneficios la mitad. Y después el gobierno se inventó otro plan de beneficios para los que no están ni en el subsidiado ni en el contributivo, sino los que trabajan por contratos por prestación de servicios, o sea que son sus propios patrones, y entonces recibían la mitad del régimen subsidiado. Es decir, o sea que esto, perdón, es exclusión en el sistema sanitario. Exactamente, es un plan de exclusión. Hace pocos años se igualaron, después de mucha pelea social y con participación de los médicos y de la sociedad en general, se logró por ese tipo de presiones que se igualara el POS, o sea, el plan obligatorio de salud. Entonces ya todo el mundo tiene los mismos beneficios. Sin embargo, le hablaba que esos planes de beneficios o la aplicación, la ejecución, la operatividad de la ley, la ejercen unas entidades que llaman empresas promotoras de salud, que son las que arman los listados o los conglomerados de personas para darles cobertura, y el Estado les ha delegado la función de asegurar a estas personas. Como son entidades privadas con ánimo de lucro, entonces tienen que ejercer la función de contención de costos que le decía. Pero la otra cosa es que el Seguro Social, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, o Instituto de Seguros Sociales, y las cajas de previsión, que eran las dos entidades estatales, como no tenían ánimo de lucro, sino su objetivo misional era la prestación de los servicios, se comportaban como los reguladores de precios. ¿Qué pasó? Entonces, en los primeros 10 años, las entidades privadas se dedicaron, aliados con el gobierno, con todos los gobiernos de turno, a desacreditar a estas instituciones, hasta que lograron liquidarlas. Y ahora el monopolio de la salud o de la atención a la enfermedad está en manos de los privados. Prevención y promoción de salud no. Tenemos una ley de salud, de atención primaria, que no ha sido, que está desde el año 2007, ya llevamos, desde el año 2011, y no ha sido ni siquiera reglamentada. De manera que todo lo que nos digan son palabras y palabras escritas o habladas, pero la realidad de nuestro sistema de salud es, imagínense los garitos de la época en donde está prohibido el juego y la venta de licor, etcétera. Entonces, usted ponía de mampara un consultorio, una farmacia o lo que fueran, y eso se ve muy bonito y se ve muy lícito, la atención de esos servicios, pero apenas pasa la trastienda, está el garito en donde están jugando, apostando y gastándose los dineros de la salud, apropiándoselos privadamente. Seguimos en Médicos y Comunidad, estamos en la sede de la Confederación Médica de la República Argentina. Vamos a escuchar ahora la entrevista que le realizó el doctor Omar Maresca al representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Me refiero al doctor Marino Ramírez. Lo escuchamos. Queremos hablar de un tema que se expuso en el día de ayer sobre migraciones médicas y cómo se maneja en Costa Rica el tema de migraciones médicas. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, muy buenas a usted y a toda la República Argentina. Bueno, en Costa Rica se ha venido manejando desde hace muchísimos años, desde que el Colegio de Médicos, que tiene ya 75 años de historia, se creó.
bajo dos mecanismos. Uno es una etapa de evaluación inicial que se hace a través de la Universidad del Estado, que es la Universidad de Costa Rica, donde los médicos primero tienen que hacer un examen. Una vez que ganen el examen como médico general en la Universidad de Costa Rica, entonces deben de cumplir una serie de requisitos administrativos en la nación, los cumple a través del Colegio de Médicos, deben hacer un servicio social obligatorio y posterior a eso, si son especialistas, deben hacer un segundo examen de acreditación ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Si solo son médicos generales, nada más cumplen la primera etapa. Ese examen en lo social, lo hacen en terreno, cómo trabajan de acuerdo a la especialidad. Sí, todos, especialistas o no, hacen el examen teórico. Una vez que aprueban el examen teórico, entonces deben de un año en trabajo de campo, normalmente fuera de la capital. Y luego, como especialistas, entonces aplican un examen teórico y práctico, dependiendo de la especialidad que se posea. El problema que tenemos es otro, que era lo que hemos mencionado el día de ayer en COFEMEL, que es que ahora pretenden por ley cambiarnos este requisito de inscripción y eliminar a aquellos países que tienen convenio internacional, eximirlos de hacer el examen. Y esto, pues, de acuerdo a lo que estamos discutiendo a nivel internacional, es catastrófico porque principalmente se trata de la sobreproducción de médicos de origen cubano, de los cuales tenemos algunos cuestionamientos en su formación académica. ¿La formación académica del médico cubano es diferente? De acuerdo a lo que hemos estado observando, sí. Cuando ellos llevan a la Universidad de Costa Rica los documentos para ser acreditados, el currículum es muy diferente. Ahora, con respecto a este punto y a la evaluación que han hecho ustedes, ¿aprueba la mayoría, la mitad? ¿Qué números tienen con este requisito que exigen? Sí, es bastante estricto y sí, la promoción es más o menos un 60%. Hay un 40% que lo repiten 4, 5 o más ocasiones y algunos nunca lo logran, no lo pueden ganar. Eso en cuanto al examen básico general. Y luego el examen especializado, sí tenemos, dependiendo del origen, de donde provenga el médico, le cuesta mucho ganar el examen. Ahora es una buena oportunidad para escuchar al secretario general del Colegio Médico de Chile, me refiero al doctor Luis Veloso. Vamos a escucharlo entrevistado nuevamente por el doctor Omar Maresca. Lo vemos. Cuéntenos un poquito cuál es la situación actual del sistema sanitario chileno. Mira, primero está bien, está estable, pero nosotros tenemos un gobierno nuevo desde marzo, el gobierno de la presidenta Bachelet, médica, pediatra, y este gobierno, sus prioridades no es salud, y lo declaró abiertamente en todas sus medidas. Chile está hoy día abocado a 3 grandes reformas: una reforma constitucional, segundo, una reforma tributaria, y tercero, o quizá en segundo lugar, la reforma educacional, ¿ya? En que el gran eslogan es el fin al lucro en la educación. Entonces, en ese contexto, la salud ha quedado un poco relegada en un plan de statu quo, en que Chile tiene buenos indicadores sanitarios. Sin embargo, nosotros como colegio tenemos un plan de reivindicaciones bastante amplio en el mediano, y corto y largo plazo. Y el problema fundamental hoy es la falta de especialistas, de médicos especialistas en Chile y en particular en las regiones. Tenemos una falta de médicos especialistas en medicina interna, de anestesistas y muchas otras especialidades. Entonces hoy nosotros, ¿qué decimos? Estamos diciendo que el gobierno debe tener una política fuerte para atraer y retener a los especialistas médicos en el sistema público de salud, de manera de fortalecer la salud pública en Chile. Con respecto a la atención primaria, porque en el primer gobierno de Bachelet funcionaba, vos decís que en este momento todavía no se tocó el tema, hay otras prioridades, pero la atención primaria, ¿cómo está en este momento? La atención primaria no está bien. Chile tiene una buena cobertura, pero no se ha modificado el estatus legal de la atención primaria desde la época de Pinochet. Es decir, en la época de Pinochet se fracturó la red y la atención primaria se transfirió a los municipios y no
al Estado, no al Estado Nacional. Entonces hoy día vemos que no hay una buena articulación de la APS, Atención Primaria de Salud, con la atención secundaria y terciaria, ¿ya? Y eso no está en el plan de gobierno a cambiarse en los próximos 3 años. Nosotros estamos diciendo que por lo menos, ni siquiera, fíjate, estamos hablando de que se desmunicipalice, sino que estamos pidiendo que haya unidad de las leyes médicas es decir, que la atención primaria tenga la misma ley médica que tenemos en los hospitales, que es un poquito mejor en cuanto a carrera funcionaria, remuneraciones, y además que el tener unidad de las leyes favorecería la integración, la movilidad de los médicos y, en definitiva, la resolutividad, el intercambio, la formación continua, etcétera. Una ley nacional de salud. Claro, que involucre la carrera funcionaria, ¿ya? El gobierno sí ha dicho una cosa. El plan es que de aquí a 12 años plazo, el año 2024 o 2026, quieren que el 100% de los médicos de atención primaria sean especialistas en medicina familiar. Y eso lo compartimos, pero no pueden ser declaraciones de amor, sino que eso requiere disponibilidad financiera y requiere carrera funcionaria. Con respecto a los especialistas, ¿por qué crees que hay tan pocos especialistas? Porque en otros países ninguno ha planteado la problemática de los especialistas. No, para nosotros es prioritario. Es un fenómeno cultural. Toda esta economía de libre mercado, el crecimiento de la medicina privada, que en Chile es muy fuerte, representa solamente el 20% de toda la atención de salud. Es decir, el 80% se atiende en el sistema público. Pero ese 20% es muy rico y atrae a los médicos con mejores salarios, mejores expectativas, tecnología de última generación. Entonces captan a todos los especialistas por mejores remuneraciones. Y lo otro es que Chile también es un país muy centralista. El 40% de la población vive en Santiago de Chile. Los médicos, el 50% están en Santiago, y si tú sumas Valparaíso y Viña del Mar, el 60% o 70% de los médicos están allí. Entonces, todos los gobiernos han pecado en no generar condiciones de atracción con suficientes estímulos en provincias para que los médicos se queden allí, formen equipos de trabajo. Nosotros estamos diciendo que los especialistas se tienen que ir por lo menos de a 2, para que formen equipos, y en los hospitales de provincia más grandes también se formen, que crezcan las universidades. Tenemos muchas facultades de medicina en provincia, y eso hoy estamos pidiendo que sus programas tengan la formación, contemplen la formación de especialistas en provincias también, porque eso lo hemos visto. La única forma fácil de tener especialistas en provincia es que las facultades de provincia generen sus propios especialistas. Bueno, por ahí va. Espero que lo logren y muchas gracias por la charla. Sí. Gracias a ustedes y gracias por el futuro de Confemel. Nosotros tenemos muchas expectativas en esta integración, en esta nueva forma de funcionar con un acento regional. Nosotros estamos en la regional sur, junto a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, que creo que tenemos que ser líderes en Latinoamérica. Podemos serlo porque hemos hecho las cosas bien en muchos de estos países. Nosotros tenemos muchos médicos argentinos, uruguayos, y que son muy buenos médicos. Entonces, las expectativas son buenas. Es el turno de escuchar ahora al doctor Armando Salcedo, titular de la Federación Médica Ecuatoriana, entrevistado por el doctor Omar Maresca. Lo escuchamos. Doctor, cuéntenos cómo es la situación actual de los médicos en Ecuador. Bueno, en Ecuador, una vez que se aprobó el Código Penal, donde se nos incluye automáticamente en un capítulo que es criminalizador, se llevó una lucha en el año pasado, una lucha para tratar de que no se nos incluya ahí y que siempre estemos en el Código Civil, no en el Código Penal. Se incluyó en este Código Penal
3 palabras que decía peligrosas, innecesarias y ilegítimas, lo cual nosotros no estábamos de acuerdo. Eso desencadenó una serie de movilizaciones que hicimos en el país, principalmente en la provincia de Pichincha y Guayas, y a pesar de eso ya estaba el Código Penal aprobado, pero se acordó con la Presidencia de la República que en el momento de que se trabajara en la Ley Orgánica de Salud, se iba a incluir un capítulo específico relacionado con mala praxis. Pero en este caso los médicos, que somos la voz cantante en el país relacionado con la salud del pueblo y con los médicos del país, no se nos ha tomado en cuenta, no se nos llama a conversar, a pesar de múltiples mensajes petitorios que hemos tenido solicitando que nos inviten a socializar la ley y para poder nosotros entregar nuestro borrador. No se nos ha invitado. Bien, hasta aquí hemos llegado por hoy en esta primera parte del informe acerca de la Asamblea de la Confederación Médica Latinoamericana del Caribe. Han tenido la oportunidad de escuchar a algunos de los representantes de las organizaciones médicas de los países de la región, pero esto no es todo. Nos espera una segunda parte del informe donde vamos a tener más testimonios, más entrevistas para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando en materia de salud, en materia de ejercicio profesional de la medicina en nuestro continente, en nuestra región. Y seguramente también en el próximo capítulo de Médicos y Comunidad vamos a saber quiénes son las nuevas autoridades de la CONFEMEL. Así que los esperamos dentro de unos días, dentro de una semana, para que vean el próximo capítulo, la próxima entrega de este evento aquí en Médicos y Comunidad. Hasta la próxima.